Vamos a ir entonces a estudio esta mañana, que sean todos bienvenidos, qué bueno poderlos ver esta mañana aquí. Estamos bendecidos de que Dios nos haya dado un nuevo día, ¿verdad? Que podamos levantar, que estemos tranquilos, que no haya cosas que lamentar. Eso se lo agradecemos a nuestro Dios. Amén. Estamos en un mundo muy peligroso, ustedes sabían eso, ¿verdad? Muy peligroso. Pero Dios siempre cuida de nosotros, ¿no? En todos los sentidos, y muestra de eso es que hemos abierto paso en medio de todas las dificultades, y aquí estamos, que es lo más importante. Vamos a ir entonces al libro de Mateo, que es el libro que estamos estudiando, y ustedes recuerdan lo que estamos mirando, ¿cierto? ¿Cuál es el tema que estamos viendo? La parábola del sembrador. La parábola del sembrador. Bueno, hasta aquí nosotros hemos mirado por qué las semillas no dan el fruto que deberían dar. Ya miramos 3 razones, recordémoslas, 3 razones por las que las semillas se pierden. Y la primera razón es porque caen en un terreno ¿qué? Duro. La primera cayó junto al camino. El camino representa el corazón duro, ese corazón que no permite que la palabra penetre, sino que la rebota, la rechaza. La segunda, el segundo terreno es el terreno, ¿cuál? De los pedregales, ¿no? La semilla que fue sembrada encima de las piedras crece, ¿no? Germina, pero no da fruto. ¿Por qué? Porque no tiene profundidad. Y al no tener profundidad, cuando viene el sol, se seca. Es cuando las personas reciben la palabra solo en sus emociones. Se alegran, qué bonita palabra, qué bonito mensaje, pero nunca hay un resultado en sus vidas prácticas. La tercera, ¿cuál es? La que cayó ¿dónde? Entre espinos. Se sembró, pero la maleza, la hierba mala creció y la ahogó. No dio fruto. Los espinos representan las preocupaciones, los afanes de la vida, pero más que todo el afán por tener dinero, el afán por las cosas materiales. Esto es muy peligroso cuando se trata de dar fruto en la palabra. Hoy vamos a mirar la última parte, que es la buena tierra. A nadie le gusta, bueno, sí es bueno saber cómo no fracasar, ¿cierto? Pero más bueno y más interesante es saber cómo tener éxito. Entonces todo agricultor, ¿no? Quiere que sus cultivos le den fruto, ¿verdad? Y para eso tiene que seleccionar un buen terreno, tiene que seleccionar una buena semilla. Y cuando una persona siembra, la ilusión es ver que haya buen fruto. Lo mismo quiere Dios en nosotros. Dios nos da la palabra como lluvia, decíamos el otro día en Isaías, como lluvia que cae, que moja la tierra, y como respuesta, dice, la tierra produce ¿qué? Hierba. Dios quiere que haya buen fruto, pero para eso necesitamos nosotros ser buen terreno, porque el buen fruto depende del buen terreno. Entonces, vamos a mirar el texto. Ese está en Mateo capítulo 13, versículo 23, por favor. Versículo 3, esta ya es la explicación a la parábola del sembrador. Ahí lo tenemos, y dice así esta palabra. Finalmente, las semillas que cayeron en buena tierra, oiga bien lo que dice, representa, esa palabra representa, que significa que está dando un ejemplo. Representan a los que oyen el mensaje y lo entienden. Estos sí cambian sus vidas y hacen lo bueno. Estoy leyendo otra versión, ustedes tienen otra versión allá. Bueno, son como, dice, son como estas semillas que produjeron espigas con 100, con 60 y hasta con 30 semillas. Esto es lo que dice esta versión, y la que ustedes están leyendo ahí dice así. Las semillas que cayeron en buena tierra representan igual a los que de verdad, dice, oyen la palabra de Dios y producen, oyen y entienden, y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había
sembrar. Póngale cuidado entonces, ¿a qué se debe? El anhelo de todos nosotros, de todos, debería ser que dar buen fruto, 100%, ¿cierto? Yo quisiera dar 100%, pero si no puedo dar el 100%, por lo menos el 60%. Pero si no doy el 60%, por lo menos ¿qué? El 30%. Pero tengo que anhelar dar fruto. Mi vida no puede pasar sin fruto. Yo no puedo morirme sin haber dado un fruto. ¿Por qué? Porque mi paso por el mundo habría sido inútil realmente. Inútil. Entonces mi anhelo es saber cómo podemos dar fruto. Lo primero que tenemos que mirar ahí, ¿qué es? Una persona, un creyente, para que dé buen fruto, lo primero que tiene que es oír y entender. ¿Lo dice ahí o no? Las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y ¿qué más? Entienden la palabra. Oyen y entienden la palabra. Ahora, la pregunta que nosotros debemos hacernos es: ¿entiendo la palabra? ¿La entiendo? Porque si no la entiendo, entonces estoy perdiendo mi tiempo, perdiendo mi esfuerzo y nunca va a haber ningún fruto. Tengo que esforzarme para poder ¿qué? Entender la palabra. Pero para poder entender, primero tengo que oír. Tengo que oír. Y en la Biblia, el oír es muy importante. Cuando el Señor le escribe a las 7 iglesias del Apocalipsis, una de las recomendaciones, ¿cuál es? O una de las sugerencias, ¿no? Le hace: el que tiene ¿qué? Oídos para oír, oiga. O sea, si usted tiene oídos, si Dios le dio 2 oídos, es para oír. ¿Pero para oír qué? Primero, la palabra. A veces nosotros estamos atentos a tantas cosas y las grabamos, ¿no? Y las entendemos, y las analizamos, y las comentamos, y las extendemos. Muchas cosas. Pero a veces son cosas que no sirven. A veces son cosas que no edifican. La gente le gusta el chisme, ¿cierto? El chisme. Y si se escucha de algo, bueno, que un accidente, que se murió, que se fue, que se voló, que robó, entonces ahí estamos, ¿qué? A ver cómo es la cosa, ¿no es cierto? Y hay gente tan interesada en la información que se acercan y preguntan a ver cómo es el asunto y ponen atención, ¿cierto? Y al poner atención se lo graban y luego que se comienza a ¿qué? A extender. Ahora, bueno, eso es parte del ser humano, de la curiosidad del ser humano. Pero aquí el Señor dice: con esa misma curiosidad, con ese mismo interés deberían ustedes oír ¿qué? La palabra, para luego también ¿qué? Extender, repartir esa palabra. Y esa palabra no es chisme, porque el chisme daña, el chisme ofende, ¿no es cierto? Denigra. Pero la palabra de Dios ¿qué? Edifica. Pero ¿por qué muchas veces no podemos hablarle a los demás del mensaje de Dios? Porque no sabemos cómo hacerlo. Porque no lo tenemos, ¿dónde? Ni en la mente, ni en el corazón. Porque cuando hay la oportunidad de oír, no oímos. Entonces es muy importante oír. Ahora, si no se da el oír y el entender, no hay fruto. ¿Por qué? Porque ahí lo dice. ¿Cómo dar fruto? Mire, yo miro a la gente que cultiva sus tierras, ¿no? Y los especialistas en el campo, en el café, en el plátano, siempre están inventando, ¿no es cierto?, nuevas fórmulas para que la planta produzca. ¿Y qué hacen los campesinos, dueños de sus parcelas? Están pendientes ¿de qué? De lo nuevo que salga, ¿verdad? Y salió un nuevo abono con nuevos componentes, y ese abono es muy bueno, ¿para qué? Para que produzca más fruto, porque a la gente le interesa es que produzca, que su tierra le produzca, y ahí lo compran y ahí lo aplican, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es lo importante. Entonces lo mismo deberíamos enfocarnos en la palabra. ¿Cómo hacer que esa palabra produzca más fruto en mi vida? Y ahí una de las fórmulas dadas por el Señor es: oigan y entiendan. Esa es la manera, oír y entender. Bueno, aquí
Oír y entender son dos cosas, ¿no? Dos cosas diferentes. Oír, en este contexto, es más que percibir los sonidos. Ya lo habíamos hablado, ¿no? Oír es más que percibir el sonido. Oír aquí es aceptar el mensaje y estar dispuesto a obedecerlo. Eso es oír en este contexto en el que se está hablando. Vamos a mirar Efesios 1:13. Efesios capítulo 1, versículo 13. Y dice así, Efesios 1:13. Dice: y ahora ustedes, los gentiles, también han, ¿qué dice? Oído. Estamos hablando del oír. Ahora ustedes, los gentiles, han oído. Los gentiles somos nosotros. ¿Qué han oído? La verdad de la buena noticia que Dios... ¿Cuál es la buena noticia? Dios los salva. Ya lo hemos oído. Yo creo que todo el mundo ya lo ha oído, ¿sí? Ahora, además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos o como sus hijos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Ahora, ¿qué tenemos ahí entonces? Mire, dos cosas. Primero, oír. Y segundo, es creer. Habiendo oído, después de oír, ¿ustedes qué? Creyeron. Ahora, el oír simplemente no sirve para nada. El solo oír no sirve para nada. El oír tiene que estar acompañado de una acción. Y la acción aquí, ¿qué es? Creer. Oigo y creo. Cuando oigo y creo, entonces ¿qué hago? Reacciono. Pero si yo oigo y no creo, me quedo quieto. Yo siempre había puesto un ejemplo acá, ¿no? Si alguien viene y dice, ahí en la esquina están repartiendo plata, ¿sí? Alguien está repartiendo plata a manos llenas. Nos dan la noticia aquí. Listo. ¿Quiénes se levantan de aquí y salen corriendo? ¿Quiénes? Los que creen. Pero los que se quedan sentados y no van, es porque no creen. Eso es mentira. ¿Quién va a andar repartiendo plata? Entonces no. Lo mismo es con la palabra. O sea, si usted le cree a la palabra, usted tiene que levantarse y tiene que accionar, tiene que reaccionar, porque esto es lo que hace la fe. La fe lo hace a uno que reaccionar. Entonces dice acá, después de oír, hay que creer. Y por oír y creer, Dios hace algo con nosotros. Y es darnos ¿a quién? A su Espíritu Santo, para que confirme esa verdad en nosotros. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta en esta parte. Ahora, vamos a mirar una parábola, o no es una parábola, es en Mateo 7:24. Mateo 7:24. Y ahí encontramos algo que el Señor nos hace entender acerca de la importancia de oír y hacer. Oír y hacer. Hermanos, si no estamos dispuestos a hacer lo que Dios nos manda, entonces no estamos haciendo absolutamente nada. Que hay un problema, y es que la gente cree que es suficiente con oír. Fui a la iglesia y oí la palabra, y hasta me gustó, y hasta la puedo repetir allá en la casa. Pero si yo no la hago, ¿de qué me sirve? De nada. Pero entonces hay personas que toman el ir a la iglesia católica, evangélica, la que sea, a oír al que enseña, ¿no es cierto? Y creen que eso es todo lo que hay que hacer. No es todo lo que hay que hacer. Ese es el primer paso. Pero lo segundo es que la práctica. Y Mateo capítulo 7, versículo 24. Bueno, habla, ese es muy conocido ese texto, ¿no? Dice, todo el que escucha mi enseñanza, oiga bien eso, escucha mi enseñanza. Hermano, pero hay gente que ni escucha. Ahí sí estamos graves, ¿no? Hay gente que ni siquiera escucha. El que escucha mi enseñanza y la sigue. La otra versión dice, y la pone en práctica. ¿Qué dice que es? Sabio.
sabio. Como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Eso es una verdad que todos entendemos. Pero, óigame bien, pero el que oye mis enseñanzas y no las obedece, ¿qué pasa? Es un ¿qué? Necio, sabio y necio, sabio y necio. Dice, como la persona que construye su casa sobre arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Cuando Jesús terminó estas cosas, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza. Ahora, miren lo interesante aquí. Aquí se presentan dos personajes, dos. Lo miraron, ¿cierto? Dos personajes. A uno se le considera ¿qué? Sabio, y al otro se le considera necio, o la otra versión dice tonto, ignorante o insensato, que es los calificativos, ¿no? Insensato. Una persona insensata. Ahora, ¿a qué se debe esa calificación? ¿Por qué el Señor califica a uno como tonto y a otro como sabio? Sencillamente tiene que ver con lo que hacemos después que oímos la palabra, porque el texto es claro, ¿no? Cuando dice, los que oyen y luego hacen, ¿son qué? Sabios. Y no solamente son sabios, sino que hay una recompensa para los que oyen y hacen. ¿Y cuál es la recompensa? Dice, serán ¿qué? Bendecidos. Vendrán las lluvias, la casa representa a la persona, ¿no? Vendrán las lluvias sobre esa casa, los vientos, los huracanes, los temblores, y esa casa permanecerá ¿qué? Intacta. ¿De qué habla? De la vida. Una persona que oye y obedece, nada, absolutamente nada lo va a dañar, nada. Espiritualmente, físicamente hablando, ¿no? Pero el que oye y no obedece es como el ignorante que construye su casa sin ponerle cimientos, sin ponerle muros. ¿Qué pasa cuando venga la lluvia? Cuando venga el viento, la casa se va a ir abajo, hará un gran estruendo, dice. Pero no solamente es un estruendo, dice, la ruina será grande. Ahora, ¿cuál es el problema ahí? Mire, los dos oyen, los dos tipos de personas oyen. Pero la diferencia es que uno hace y el otro no hace. ¿Sirve algo de oír? ¿Sirve de algo oír simplemente? No. Yo pienso que lo único que logramos cuando oímos y no hacemos es traer más ruina a nuestra vida. Es más ruina para nuestra vida. Entonces, el éxito de todo lo que queramos lograr nosotros en la familia, en la economía, en la salud, en todos los sentidos, ¿a qué se debe? Al oír y hacer. Y es que es preocupante, de verdad, cómo, hermano, la vida de los cristianos, en la vida de los cristianos no hay diferencia entre la vida de nosotros. ¿No les parece que eso es como preocupante? ¿Sí? No hay diferencia. No hay diferencia entre los que oyen todos los domingos y los que nunca oyen. Los males son los mismos. ¿Sí? Las familias de los creyentes se destruyen. La economía de los creyentes está mala. ¿No es cierto? La salud está mala. Emocionalmente los creyentes viven igual que los que no son creyentes, a pesar de que oyen, a pesar de que van. ¿Por qué? Porque no es suficiente con ir y oír, sino que hay que salir dispuestos a ¿qué? A hacer, ¿no? Ahora, según lo que estamos estudiando en Mateo 13, ¿qué es? Dice que los que dan buen fruto son los que oyen y entienden. Entienden. ¿Sí? Entonces, esto tiene mucho que ver con eso, con entender. Vamos a mirar entonces que la fe es la que nos lleva a la acción. Ya lo miramos. ¿Por qué perecieron los del diluvio? ¿Por qué se ahogaron?
se ahogó esa generación anterior. Ya lo habíamos dicho alguna vez, ¿lo recuerdan ustedes? Mateo 24, 39. Mateo 24, 39 nos dice por qué fue que ellos perecieron. Miren lo que dice esa versión. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Así será cuando el Hijo del Hombre venga. Bueno, hay una cosa que hay que entender aquí, esto es entendimiento. Esto no es historia, simplemente. Qué pena, ¿no? Todos se ahogaron. Nadie se salvó aparte de Abraham y su familia. Todos se ahogaron. Qué pena, pues no le dé tanta pena por ellos. Dele pena por lo que va a suceder ahora. Porque entre esos podemos estar, ¿quiénes? Nosotros. ¿Sí? La historia es historia y ya no se la puede remediar, pero hay un presente y hay un futuro que sí podríamos remediar. Y esta versión Reina Valera dice así, si alguno tiene Reina Valera, dice el 39, dice... bueno, el 38 dice, pero porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca, y no entendieron, mira lo que dice la Reina Valera, me gusta más esta frase, y no entendieron, ¿hasta qué? Hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuál fue el problema de esa muerte colectiva de tanta gente? El problema fue que no entendieron. No entendieron. No entendieron. Bueno, ¿qué era lo que tenían que entender? El mensaje que Dios les había dado. Y él le dijo a Noé, yo estoy cansado de la maldad de la gente. Estoy cansado de la violencia, estoy cansado de la corrupción. Y voy a enviar un diluvio y los voy a exterminar a todos si no hay un cambio, si no hay un arrepentimiento. ¿Cierto? La gente debía haber entendido ese mensaje. ¿Qué tenían que entender? Que había una amenaza sobre ellos, que iba a haber un diluvio que los iba a exterminar. Tenían que entenderlo, y si lo entendían, ellos deberían haber ¿qué? Reaccionado. Si lo entiendo y lo creo, reacciono. ¿Cuál era? Pues me arrepiento. Le doy crédito a la palabra de Dios y busco la manera de ¿qué? De escaparme de lo que viene. Ahora, miren esto. Así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué estamos esperando nosotros en estos tiempos? ¿Qué estamos esperando? Igual va a ser lo mismo, ¿no? Lo mismo. La segunda venida estamos esperándola. Pero realmente nosotros hemos entendido lo que eso significa. ¿Sí lo entendemos? Sí entendemos que el Señor va a venir y va a levantar a los que estén preparados a su iglesia, y los otros se van a quedar para condenación. ¿Sí lo entendemos? ¿Sí entendemos la gravedad del asunto? ¿Sí entendemos lo que esto significa para nosotros? Se escucha mucho: Cristo viene pronto. Todos decimos eso, ¿no? Es que el Señor ya tiene que estar cerca por todo lo que estamos viendo, por todo lo que está pasando, por la corrupción, por la violencia. Todos estamos de acuerdo en que estamos viviendo los últimos tiempos. No falta información. Información hay. Oímos. Pero la pregunta es: ¿creemos en esto? ¿Entendemos lo que esto significa? Pareciera que no. ¿Por qué? Porque si entendiéramos, actuaríamos y empezaríamos a prepararnos. Aquí dice: unos comían, otros bebían, se casaban, estaban en casamiento. Lucas dice: y compraban, y vendían, y construían, y desbarataban. La gente estaba tan ocupada en eso que no se dieron cuenta el desastre que se aproximaba. ¿Qué pasa hoy en día? ¿Es diferente? No. ¿En qué está la gente hoy? Hermano, comiendo, paseando, bebiendo, divirtiéndose, ¿no es cierto? En eso está la gente hoy. Comprando, vendiendo, construyendo. Hermanos, eso es así.
Y lamentablemente nosotros los cristianos no somos la excepción, estamos también involucrados en ese asunto. Estamos ahí. Eso significa que oímos, pero no entendemos. Y nos puede pasar lo mismo que le pasó a los que se ahogaron en el libro. Cuando ya el asunto se dio, la puerta se cerró, ellos quisieron salvarse, ya no hubo tiempo. ¿Por qué? Porque no reaccionaron cuando debían haber reaccionado. ¿Cuánto hace que usted escucha que el Señor viene? ¿Cuánto hace? ¿Sí? Hace años, siglos. Pues está escrito, hace más de 2000 años está escrito. ¿Cuánto? Ahora, hay gente que dice, es que, no, ¿cuánto hace que dicen que el Señor va a venir y no viene? Eso ya no viene. Así dice. ¿Sabe por qué el Señor no viene? Él dice porque Él es paciente y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Pero que viene, viene. Pero que viene, viene. Porque así como el diluvio se dio y hay pruebas de que se dio, esto también se va a dar. Así que ese es el problema. Ahora, la fe nos lleva a la acción. Esa es la realidad. Si creyéramos, actuaríamos. Eso es lo que tenemos que hacer. Mira, esto es como el niño desobediente, ¿no? El niño desobediente. ¿Cuántos hemos lidiado con niños desobedientes? Todos. Porque la necedad está ligada al corazón del niño, dice el proverbio, ¿no? El niño desobediente, ¿cómo es? Bueno, de pronto está haciendo algo que no debe. Haciendo algo que no debe, una travesura. Entonces el papá lo llama y le dice, deja de hacer eso. Es lo correcto, ¿no? El papá le dice, no hagas eso. El niño mira al papá, lo mira como prueba de que oyó lo que le estaban diciendo. Él lo oyó lo que el papá le estaba diciendo, pero sigue haciendo lo que no debe. ¿Qué dice el papá? Pero qué niño tan sordo, ¿cierto? ¿Por qué es tan sordo? ¿Pero realmente ese niño está mal de los oídos? No. Ese niño no tiene problemas auditivos. Ese niño tiene problemas ¿de qué? De desobediencia, de rebeldía. Entonces, hermano, eso es lo que pasa con Dios y con sus hijos. El 13:9, ya lo habíamos mencionado, dice lo mismo: el que tiene oídos para oír, ¿qué? Oiga. Ahora, si Dios nos ha dado 2 oídos, es para que nosotros, ¿qué? Oigamos. Pero aquí la palabra oír no es como el niño que oye que el papá le dice que vaya, pero nunca va. No tiene problemas de audición, tiene problemas de dureza en su corazón. Y lo mismo pasa con Dios y sus hijos. Dios nos dice, no lo hagan. Pero nosotros que lo miramos y le decimos, bueno, sí, no hay que hacerlo, pero lo seguimos haciendo. ¿Qué somos? Sordos. ¿Y qué dice la palabra que le pasa a un sordo? Mire, el papá le puede llamar al niño 1, lo puede llamar 2, lo puede llamar 3 veces de buena manera, pero al fin, ¿qué? Se saca la correa, por lo menos antes era así, ¿no? Se saca la correa y lo levanta de un cuerazo. ¿Sí o no? Y ahí sí, ahí ¿qué hace el niño? A ver, ahí sí, ¿qué es lo que hay que hacer? Pero ya se expuso al castigo. Y lo que Dios quiere es que nosotros no nos expongamos al castigo. Él no quiere la muerte del impío, dice Ezequiel, sino que los impíos se arrepientan. Pero hermano, el sordo insiste hasta qué, hermano, hasta que siente el látigo encima de él. ¿Qué se ganó? Nada, simplemente el castigo. El problema es que si fuera un correazo, eso duele, pero después alivia. El problema aquí no es un correazo. El problema aquí es que estamos poniendo en riesgo nuestra salvación. Y ahí ya no habrá nada que hacer. ¿Sí? Entonces, eso es como un ejemplo. Bueno, entonces, concluimos esta parte aquí diciendo
que lo que el Señor quiere decir cuando dice, el que tiene oídos para oír, oiga, está diciendo, pongan atención para que entiendan. Pongan atención para que entiendan. Yo creo, hermano, que uno de los problemas más grandes por los que no se da fruto es porque la gente no pone atención. La mayoría no pone atención. Bueno, ¿por qué una persona no pone atención? Porque no le interesa. ¿Sí? Porque si tiene sus oídos buenos, entonces, y si no pone atención es porque no le interesa. Hermano, yo pienso que es así. Una persona, cuando está viendo una película que le gusta, ¿qué hace esa persona? Ni oye ni ve. ¿Cierto? Así le hablan, así, no. Y si alguien hace ruido, cállese. ¿Cierto? Es cuando están viendo la novela, las señoras, ¿no? No quieren que nadie perturbe. ¿Por qué? Porque le están robando, ¿qué? La atención, ¿no es cierto? Hay algo que captó nuestra atención porque nos gusta, porque nos interesa. Tampoco nadie se va a dormir viendo la película que le interesa. Pero cuando vienen estos malestares, estas incomodidades, ¿no es cierto? Es porque estamos aburridos. Eso es una muestra de que estamos, ¿qué? Aburridos. No nos interesa. Hermano, y al no interesarnos en la palabra, entonces no vamos a poner atención, y al no poner atención, ¿qué pasa? No vamos a entender. Y al no entender, no vamos a poder obedecer. Esa es la realidad. Bueno, esa es una de las causas. Vamos a mirar entonces Juan 6:60. Juan 6:60. Y miren ustedes lo peligroso que puede ser no entender la palabra. Muy peligroso. Juan 6:60. ¿Qué dice? Muchos de sus discípulos decían, esto es muy difícil de entender. ¿Cómo puede alguien aceptarlo? Y más adelante nosotros encontramos que esos discípulos se alejaron del Señor. ¿Recuerdan ustedes toda la historia? Esto se dio cuando Jesús multiplica los panes. Y dice que digamos que hoy en la noche multiplicó los panes y les dio de comer a todos. Al otro día dice que la gente, eran 5,000. Esa gente volvió a buscar a Jesús por la mañana, ¿no? Y dice que pensaban que les iba a volver a dar pan. Pero Jesús les da un mensaje. Les da un mensaje, y en el mensaje trata de hacerles entender que el pan, ¿no?, que descendió del cielo es el mismo Jesús. Pero ellos no entendieron. Y miren lo que pasa cuando no entienden. Dicen, muchos de sus discípulos decían, esto es muy difícil de entender. ¿Qué era lo que no entendían? Eso lo dice el 51 y el 52. Miren, regresémonos un poquito, y ahí está lo que ellos no entendían. Jesús les dijo a los que fueron a buscar pan físico, pan material, Él les dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre. Este pan que ofreceré para el mundo, dice, para que el mundo viva, es mi carne. 52. Entonces la gente comenzó a discutir entre sí lo que quería decir. ¿Cómo puede este hombre darnos a comer su carne?, se preguntaba. Jesús trata de explicarles una verdad espiritual, ¿no? Una verdad espiritual. Ellos estaban ahí porque Jesús había multiplicado el pan. Pero Jesús llega y los confronta y les dice, yo no voy a multiplicar más pan, porque yo no vine a llenar la barriga de la gente con pan. Yo vine como el pan descendido del cielo para salvar el alma de las personas. Yo soy ese pan. Y una cosa que no pudieron entender es, el que no coma mi cuerpo y el que no beba mi sangre no tiene vida eterna. Y ellos se escandalizaron y abrieron los ojos y dijeron, pero ¿cómo es posible que este Señor nos vaya a dar a comer su cuerpo y a beber su sangre? ¿Nos tenemos que comer a pedazos a Jesús? No lo entendieron. Pero ¿qué pasó? Al no entender, ¿qué pasó? Dice, muchos de ellos dejaron de seguir a Jesús. Le dieron la espalda. Ahora,
Yo pensaba que se fueron porque Jesús no multiplicó más el pan. No, realmente no fue así. Ellos se fueron porque no entendieron. Miren lo que le puede pasar a una persona que no entiende. Terminará ¿qué? Apartándose del Señor tarde o temprano. ¿Por qué? Porque no entiende. Hermano, y no hay nada aburridor que uno estar en una conferencia donde no entiende nada. ¿O le parece a usted muy bueno? Estar en una conferencia donde uno no entiende nada. ¿Le parece bueno? No, eso es aburridor, eso es cansón. Y si las personas vienen y vienen pero no entienden nada y no reciben nada, tarde o temprano se apartarán. Eso le pasó a más de 5,000 personas que seguían a Jesús. Eso les pasó a ellos. Ahora, más adelante encontramos que Jesús le dice a los discípulos, los 12 que quedaron, dice, ¿ustedes también se quieren ir? Si ustedes se quieren ir, váyanse. Pero ¿quién responde ahí? Pedro. ¿Y qué responde Pedro? ¿A quién iremos si tú tienes ¿qué? Palabras de vida eterna? Entonces Pedro dice, yo me quedo, ¿por qué? Porque entiendo tu palabra. Porque tu palabra representa para mí vida eterna. Mire, cuando la palabra de Dios no representa nada para alguien, entonces no tiene nada que hacer en una iglesia. Nada. Guarde la Biblia, métala en un cajón, nunca la vuelva a leer. Si la palabra de Dios no representa algo bueno para usted, si la palabra de Dios no representa vida, salvación, bendición, prosperidad, entonces échela al tarro de la basura, porque no sirve para nada. La palabra de Dios representa algo bueno, salvación, bendición, prosperidad para aquellos que encuentran en ella ¿qué? Esa bendición. Sí, para los que encuentran en ella esa bendición. Pero hay gente, hermano, que al fin se cansa. Se fueron, se apartaron. Y la gente nunca se va diciendo que se van porque no entendieron o que se van. No, se van culpando a todo el mundo, pero nunca reconocen que les faltó ¿qué? Interés por la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que nosotros podemos mirar en esa parte. Se quedaron porque Pedro dijo, yo sé que en tu palabra hay ¿qué? Vida. Ni siquiera le dijo en ti hay vida eterna, no. Le dijo en tu palabra. Tu palabra es la que nos va a llevar a la vida eterna. Ahora, ¿por qué la gente no entiende? ¿Por qué no se entiende si tenemos los oídos buenos? ¿Por qué? Porque 1 Corintios 2:14 dice que lo espiritual se tiene que entender de una manera espiritual. Miremos el texto. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14. Dice así, mire lo que dice. Eso es muy importante. Porque hay gente, yo no entiendo nada. Yo no entiendo nada. Yo leo y leo y leo y no entiendo. ¿Qué quiere decir esto? Mire, le hace falta, seguramente le hace falta la dirección, la unción, la presencia del Espíritu Santo en su vida. Mire lo que dice el 2:14. Pero los que no son espirituales no pueden recibir las verdades de parte del Espíritu de Dios. No es que no quieran, es que no pueden. Dice, todo les suena ridículo y no pueden entenderlo. ¿Quiénes? Los que no tienen el Espíritu de Dios. Porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Bueno, esta es otra parte, ¿no?, que nosotros tenemos que considerar. Es que yo leo y leo y hay gente que está metida en la Biblia todo el día, pero sale con unos disparates. Yo no dice, bueno, ¿y de dónde sacaron todo esto? Leen, pero no entienden. O entienden con la capacidad ¿qué? Humana. Y la Biblia no se puede entender con el intelecto humano. La Biblia se tiene que entender con la dirección de ¿quién? Del Espíritu Santo. Jesús les dijo a los discípulos, yo me voy, pero voy a enviar al Espíritu Santo, y cuando Él venga, Él les revelará toda la verdad. Toda la verdad. Entonces, es eso. Yo necesito entender, entonces tengo que mejorar mi relación con el Espíritu Santo. Por lo menos antes de leer, dígale al Espíritu Santo, muéstrame, revélame. Antes de venir a la iglesia, véngase con ese propósito, no en el camino, diciéndole al Espíritu Santo, yo quiero que hoy me reveles tu palabra, porque no quiero salir en las mismas.
No quiero salir helado. Es por eso, hermano, que el Señor dice que cuando el Espíritu de Dios está ahí, aún los necios, los que son considerados necios e ignorantes, ellos van a constituirse en más sabios que los mismos sabios. ¿Sí lo han leído? Dice, Dios escogió a lo ignorante de este mundo, ¿no?, a lo más vil de este mundo, para constituirlo en los más sabios. ¿Por qué una persona que no tiene preparación académica puede entender la revelación de Dios? ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. Así que no es que yo no sé leer, es que yo apenas puedo leer, por eso no entiendo. No importa. Es más, si no puede leer, puede oír. Y al oír, el Espíritu Santo lo puede redarguir. Entonces, esta es una gran verdad que tenemos que considerar. Bueno, entonces, aquí lo importante es atención, atender, luchar contra todos esos pensamientos que se nos vienen, a tratar de sacarnos de la atención a la palabra, porque el enemigo es hábil para eso. ¿A quién es el que menos le interesa que usted entienda? ¿A quién? Al diablo. Porque el diablo no quiere que usted obedezca, porque él sabe que si usted obedece, se le salió de las manos. Y él hace todo lo posible porque la palabra de Dios no sea comprendida y no sea obedecida. Entonces, Hebreos 5, 11 al 12, estamos ya finalizando. Hebreos 5, 11 al 12. Ahí encontramos nosotros un problema que siempre hemos analizado, pero pues igual lo tenemos que sacarlo a relucir porque tiene que ver mucho con el tema. Hebreos 5, 11 y 12. El apóstol escritor a los hebreos, Pablo, seguramente, tenía un problema con los hebreos creyentes. ¿Cuál es el problema? Él dice, me gustaría, dice, decir mucho más sobre este tema. ¿Cuál era el tema? ¿Ustedes saben cuál era el tema? Bueno, para saber cuál era el tema tenían que leer los capítulos anteriores a este. Y el tema era que los hebreos no entendían que Jesús, que el pacto antiguo ya no tenía valor, sino que el que tenía valor era el nuevo. Y hablaba del sacerdocio, ¿no? Ya el sacerdocio se acabó, el sacerdocio levítico ya no va más, porque Cristo es el sacerdote que viene. Y ellos no entendían eso. Y Pablo, yo no sé qué tanto hizo para que ellos entendieran, y al fin se dio por vencido. Él se dio por vencido. Él dice, a mí sí me gustaría que ustedes entendieran esta verdad. Dice, pero es difícil de explicar. Difícil de explicar. ¿Por qué? Porque el tema era complicado de explicar. No. Dice, difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente. Y tal parece que no escuchan. Hermano, es muy difícil y no hay manera de enseñarle a quien no quiera aprender. No se le puede enseñar, ni Dios le puede enseñar a alguien que no quiera aprender. Yo tengo que querer aprender para poder aprender. ¿Sí? Tiene que haber interés. Anoche decíamos que en todas las aulas de los estudiantes, si sea primaria, secundaria, universidad, los que se destacan son los que se interesan por la enseñanza. ¿Es así o no es así? Una persona que no se interese por una enseñanza puede vivir, morir en un aula, pero jamás va a aprender nada, ¿sí? Y al final, la diferencia se nota. El que se interesó por escuchar, por aprender, por hacer sus trabajos, esa es la persona que se gradúa con honores. Pero el que no, o no se gradúa, o pierde el año, o lo pasa, como dicen por ahí, arrastrando. ¿Por qué? Porque no puso atención. ¿Y por qué no puso atención? Porque no le interesaba, ¿sí? No le interesa. Entonces, es lo que dice el apóstol Pablo. A mí me gustaría poder explicar más este asunto, pero encuentro una barrera que está no en el que enseña, sino en el que escucha. ¿Y la barrera cuál es? Ustedes parece que no escucharon. Y la otra versión dice, porque por un oído les entra y por el otro les sale. ¿Y a quién se le dice eso? Pero es que a usted parece, ¿no?, que le entrara por uno y le saliera por el otro. ¿A quién se le? Al que no retiene la enseñanza. ¿Y por qué no la retengo? Porque no me interesa. La verdad es que no me interesa, porque lo que me interesa se me queda. Y lo escribo y lo grabo en la mente y también lo grabo en el corazón.
Bueno, entonces, vamos a terminar diciendo esto. La ignorancia se da por dos razones. Una puede ser por la deficiencia intelectual. Hay personas que nacieron con deficiencia intelectual, ¿no? Tienen un rango intelectual muy bajo y tienen problemas de aprendizaje. Ese es un problema mental, físico, podría ser, ¿no? Pero hay otra razón, y es la rebeldía. La rebeldía o la necedad. ¿Esto cómo se da esto? Sé lo que tengo que hacer, pero no lo quiero hacer. ¿Eso qué es? Eso no es que le haga falta capacidad intelectual, eso es rebeldía y es necedad. Sé lo que tengo que hacer, pero no me da la gana hacer. Eso puede ser también una razón. Proverbios 12:15. Proverbios 12:15 habla un poquito de eso. Y dice el 12:15: los necios creen que su propio camino es correcto, pero los sabios prestan atención a otros. Miren lo bonito que es. Póngale atención para que pueda entender el mensaje. Que dice: los necios creen que su propio camino es el correcto. Mire, le pueden estar diciendo una y mil veces: no vaya por ahí, porque por ahí no es, por ahí se va a estrellar, por ahí se va a ir al abismo, y esa persona sigue por ahí, porque dice: yo sé lo que hago, yo sé lo que hago y a mí nadie me va a hacer cambiar de parecer. ¿Qué es eso? Un necio, un necio. Y la Biblia dice que es mejor encontrarse con una osa a la que le han robado los cachorros que con un necio. Y que al necio hay que dejarlo en su necedad. ¿Sabe por qué? Porque los necios no aprenden sino a los trancazos. La persona sabia aprende de los consejos, pero los necios aprenden a los trancazos, ¿sí? A veces se pueden levantar de un estrellón y a veces no se levanta. Ese es el riesgo. Entonces la segunda parte dice: pero los sabios, que dice que prestan atención a quiénes, a los otros. Yo tengo que prestar atención a lo que me están diciendo. Ahora, si es correcto lo que me están diciendo, entonces yo tengo que hacerlo. Pero si no es correcto, no he perdido nada. Pero no gano nada, no pierdo nada con poner ¿qué? Atención. Tengo que poner atención. ¿Y qué es poner atención? Pues cuando me están diciendo, pues yo analizo lo que me están diciendo, copio el mensaje y lo analizo, ¿sí? Entonces, mis amados, el Salmo 1, ustedes lo han leído, muy bonito, habla dice de que, habla de los sabios, ¿no? Dice que los sabios, que los que escuchan el consejo del Señor, son como árboles plantados junto a corrientes de aguas, que dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Quiénes son estos? Los que escuchan el mensaje y la palabra de Dios. Mientras que los necios, dice, serán como tamo que arrebata el viento, hojas secas que el viento va a echar a un lado para otro. Hermano, Dios quiere que nos vaya bien en la vida. ¿Y cómo Él trata de que nos vaya bien en la vida? Pues aconsejando. Como el padre aconseja a sus hijos. ¿Qué es lo que más le duele a un padre o a una madre? Que uno aconseje a sus hijos y que los hijos hagan todo lo contrario. Eso es doloroso, es triste. ¿No le parece que es triste? El padre se siente triste, el padre se siente irrespetado, se siente rechazado. ¿O no? Así es. Y lo mismo es Dios. ¿Por qué? Porque uno dice: es que yo no entiendo por qué estas personas siguen por ese camino cuando saben que se van a hacer daño. A Dios le duele mucho que nosotros despreciemos sus consejos, pero Él no puede hacer nada si nosotros insistimos en seguir por ahí. Muchos padres tienen que ver a sus hijos estrellarse, ¿no? ¿Cuántos padres han tenido que enterrar a sus hijos? Y la Biblia dice: lo correcto no es que los padres entierren a los hijos, sino que los hijos entierren a los padres. Eso sería lo correcto, ¿no?
Pero muchos padres tienen que enterrar a sus hijos. ¿Por qué? Porque no escucharon el consejo que les dieron. No los honraron escuchando su consejo. Entonces, todo esto siempre termina en un desastre. Y por último, miremos Santiago 3:13. Santiago 3:13. Todos son consejos de Dios para nuestra vida. Santiago 3:13. El que se la da de sabio, o sea, el sabio no es el que más habla, porque a veces es eso, ¿no? La gente cree que los culebreros son sabios, porque le venden a usted una chamisa seca, pero no son sabios. Miren lo que dice Santiago 3:13. Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida que honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría de Dios. ¿Cómo se demuestra la sabiduría? La sabiduría no se demuestra hablando, no se demuestra discutiendo, no se demuestra gritando, es que el que más grita, no, la sabiduría se demuestra, como dice, viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones. Al fin y al cabo, es lo que usted haga con su vida lo que lo califica como un necio o lo califica como un sabio. ¿Sí? ¿Quién es sabio? El que maneja su vida con prudencia, el que entiende lo que no debe hacer porque le va a causar daño a su vida. Esa es la persona sabia. Pero hay gente que, hablando de la Biblia, hay gente que cree que porque se la sabe del Génesis al Apocalipsis de memoria, que por eso es sabio. No, ustedes saben que la sabiduría y la ciencia son dos cosas diferentes. La sabiduría y la ciencia son dos cosas diferentes. ¿Qué es la ciencia? La ciencia es adquirir conocimiento. Eso es ciencia. Adquirir conocimiento. ¿La sabiduría qué es? La sabiduría es añadirle la acción a ese conocimiento. A ver, ¿cómo me hago entender? La Biblia me dice a mí que debo ser una persona justa, ¿no? Tengo conocimiento de lo que Dios dice respecto a la justicia. Tengo el conocimiento. Pero hasta ahí tengo conocimiento. Pero para ser sabio, ¿qué tendría que hacer? Practicar la justicia. Sabio es el que sabe lo que tiene que hacer y lo hace. Ese es sabio. Científico o ciencia tiene el que sabe lo que tiene que hacer, pero muchas veces termina haciendo lo contrario. ¿Sí? Entonces, el que inventó las motocicletas es sabio. Tiene mucha ciencia, ¿verdad? Pero ese que inventó la motocicleta, si se sube en una moto y va a 150 por hora y luego se estrella, entonces era un científico, pero no tenía ¿qué? Sabiduría, porque no supo manejar el asunto. La Biblia le habla a las mujeres y les dice, la mujer sabia, ¿qué dice? Edifica su casa, mas la tonta con sus manos la destruye. La mujer sabia edifica su casa. La casa se edifica con sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Hoy Dios me dice que debo hacer esto en mi casa, entonces voy y lo hago. Y así voy construyendo. Pero si lo sé y no lo hago, entonces no puedo construir absolutamente nada. El buen terreno, el que produce fruto al 100, al 60 y al 30, es el que oye que entiende y luego aplica. Oír, entender y aplicar. Es un buen desafío para nosotros esta semana, ¿cierto? Y el resto de nuestra vida. Porque vamos a seguir oyendo la palabra, vamos a seguir oyéndola. Hermano, pero pongámonos esa tarea. Lo que oigo lo voy a poner en práctica. Y gracias a Dios por la palabra, hermano. Gracias a Dios porque Dios no se ha cansado de hablarnos. Él no se va a cansar nunca. Si usted deja de venir aquí, por otro lado, va a seguir oyendo. Y así se tape los oídos, por algún lado va a seguir oyendo porque Dios lo va a seguir
redarguyendo con la palabra. O esa que usted ya tiene ahí, esa siempre lo va a seguir ¿qué? Atacando. Y lo va a seguir tratando de dirigir. Entonces no nos queda otra sino acomodarnos a lo que Dios dice. Que Dios nos bendiga entonces. Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Hoy queremos de verdad agradecerte, Señor, por este maravilloso libro en el cual está escrita tu voluntad. Señor, queremos ser esos hombres sabios, esas mujeres sabias que construyen, Señor, su vida no sobre lo que creen que es correcto, sino sobre tu palabra, Señor. Y el que construye su vida, el que pone sus pies sobre la palabra, ese es el sabio, y lo que esa persona construya, eso va a permanecer para siempre. Gracias por ayudarnos a entender lo valiosa que es tu palabra y a ayudarnos, Señor, a asimilar ese desafío de ya no ser más oidores, sino que hacedores de la palabra. Queremos ser hacedores de la palabra, Señor. Tu Espíritu Santo está ahí para darnos las fuerzas que nos hacen falta para poder cumplir con esa palabra. Te damos a ti las gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que viene, saca el tiempo para oír, y ahora podemos dejar el tiempo también para poder hacer. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.